Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y que, sinceramente, nos ha dejado con la boca abierta. Vamos a hablar de algo que muchos de ustedes han estado esperando y pidiendo a gritos: la posible reconciliación entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han escuchado bien. Los rumores han estado volando y hoy vamos a desgranar todo lo que se dice, lo que se rumorea, y lo que podría significar esta posible reconciliación. Si eres fanático de sus historias, de su química en pantalla, o simplemente te encanta el drama romántico, quédate conmigo porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de empezar a desvelar los secretos, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras novedades y, por supuesto, activen la campanita para que les llegue la notificación al instante. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este torbellino de especulaciones. Por años, la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir ha sido el sueño de muchos. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible no imaginarlos juntos también en la vida real. Y la verdad es que sus fans no se equivocaron del todo, porque sí, tuvieron una relación, una que mantuvo a medio mundo pegado a las pantallas de sus móviles y ordenadores. Sin embargo, como muchos romances mediáticos, el suyo tuvo su fin. Y cuando decimos fin, nos referimos a un punto y aparte que dejó a muchos con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Las razones nunca fueron del todo claras, las típicas declaraciones vagas de necesitamos nuestros propios espacios, o tomamos caminos diferentes. Pero la verdad es que el impacto de su separación fue considerable, especialmente porque su popularidad conjunta era inmensa. Se convirtieron en un fenómeno, y su ruptura significó el fin de una era para muchos admiradores que los veían como la pareja perfecta, destinada a estar junta. Pero aquí viene lo interesante, y es lo que nos trae hoy aquí. En las últimas semanas, los rumores de un posible acercamiento entre Can y Demet han cobrado una fuerza brutal. Y no estamos hablando de simples susurros, sino de señales, de coincidencias, y de lo que muchos interpretan como una clara intención por parte de Can Yaman de recuperar el amor de Demet. Se dice, y esto es lo que ha encendido las alarmas, que Can Yaman ha estado rogándole a Demet Özdemir una última oportunidad. Una última oportunidad. Imaginen la presión, la esperanza y la posible emoción detrás de esas palabras. La idea de que el icónico Can Yaman, el hombre que ha conquistado corazones en varias partes del mundo, esté ahora suplicando por una segunda oportunidad con su antiguo amor, es algo que ha desatado la euforia y el debate en las redes sociales y entre los seguidores del espectáculo turco. ¿Y de dónde vienen estos rumores? Pues bien, como suele pasar en el mundo del espectáculo, todo empieza con pequeños detalles. Hemos visto a Can, quien ahora se está haciendo un nombre en Italia y otros mercados internacionales, hacer comentarios sutiles pero significativos sobre su pasado con Demet. En algunas entrevistas recientes, cuando se le pregunta sobre sus relaciones pasadas, su nombre suele surgir, y sus respuestas, aunque diplomáticas, están cargadas de un cierto tinte nostálgico. Se le nota que guarda un gran cariño y respeto por ella, y lo que es más importante, un arrepentimiento velado por cómo terminaron las cosas. No son declaraciones directas de amor, pero sí de profundo aprecio y reconocimiento por lo que significó Demet en su vida. Son gestos que para los fans hablan más que 1000 palabras. Se le percibe una madurez en su discurso, una reflexión sobre el pasado que antes quizás no existía. Pero la cosa no queda ahí. Los paparazzi turcos, siempre al acecho, han captado a Can en situaciones que han alimentado estas especulaciones. Se le ha visto visitando lugares que solían frecuentar juntos, o incluso, se rumorea, intentando contactar a través de amigos en común. Y lo más jugoso, lo que ha desatado la locura en las redes sociales, son los avistamientos de ambos en eventos separados pero de forma sospechosa cercana en tiempo y espacio, o incluso, se habla de mensajes directos que podrían interpretarse como un intento de reconexión. Estos avistamientos, aunque no prueben nada de manera concluyente, alimentan la imaginación y la esperanza de los fans, que ven coincidencias donde otros ven casualidades. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías y análisis de cada foto, cada comentario, cada like. Por otro lado, ¿qué hay de Demet? Ella, por su parte, ha mantenido un perfil más reservado respecto a su vida privada, como siempre.
Se la ve enfocada en su carrera, que también está en un momento de gran auge, trabajando en nuevos proyectos y viviendo su vida. Ha tenido relaciones después de Cannes, y cada una ha sido analizada al detalle por la prensa y los fans. Sin embargo, algunos gestos, o la ausencia de comentarios negativos sobre Cannes, han sido interpretados por sus seguidores más perspicaces como una señal de que quizás no ha cerrado completamente la puerta a su relación. Quizás la frialdad inicial se ha ido disipando con el tiempo, y la madurez de Cannes ha logrado tocar una fibra sensible. Algunos incluso especulan que ella está al tanto de los intentos de Cannes y que está sopesando sus opciones, analizando si realmente él ha cambiado y si una reconciliación sería beneficiosa para ambos. La narrativa que se teje es que Can Yaman, ahora que ha alcanzado un gran reconocimiento internacional y ha madurado como persona y como artista, se ha dado cuenta de lo que perdió. Es como si al mirar atrás, se diera cuenta de que la conexión que tuvo con Demet era algo especial, algo difícil de replicar, y que quizás la presión mediática, la juventud o las circunstancias del momento jugaron en su contra. Se dice que ahora está dispuesto a hacerlo bien, a demostrarle a Demet que ha aprendido de sus errores y que está listo para comprometerse de verdad. Esta idea de redención y segundas oportunidades es algo que siempre atrae al público. Can, que fue tan efímero en su relación anterior, ahora parece buscar algo más profundo y duradero. Imaginen el escenario: Can, con su carisma arrollador y ahora con una madurez palpable, se acerca a Demet, la mujer que lo conquistó, y le dice en esencia: Demet, sé que las cosas terminaron mal. Sé que hubo errores, quizás de mi parte, quizás de ambas. Pero el tiempo me ha enseñado mucho. Me he dado cuenta de lo valiosa que fuiste y eres para mí. Te extraño. Te quiero. Dame una última oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Sería una escena digna de una película. Una película romántica que todos querríamos ver, y que la vida misma nos estaría ofreciendo. Y aquí es donde entra la emoción. Nosotros como espectadores, como fans, nos aferramos a estas historias porque nos inspiran. Vemos en ellos la posibilidad de segundas oportunidades, de redención, de que el amor verdadero, incluso cuando parece perdido, puede resurgir. La química que compartieron en Erkencikus no fue solo actuación, era una conexión real que trascendió la pantalla, y verla potencialmente renacer en la vida real sería un regalo para muchos. Es esa chispa que los fans buscan, esa magia que los hace creer en el amor y en la posibilidad de que las historias perfectas sí existan, o al menos, que puedan ser reconstruidas. Los detalles que alimentan estos rumores son variados. Por ejemplo, se habla de que Can ha estado enviando flores y mensajes personalizados a Demet, expresando su deseo de hablar y aclarar las cosas. También se menciona la posibilidad de que haya intentado organizar encuentros discretos, lejos de los ojos curiosos de la prensa, para poder conversar sin presiones. Y aunque Demet ha sido muy cautelosa y no ha confirmado nada, tampoco ha desmentido categóricamente estos acercamientos, lo cual en el mundo de los rumores es casi una confirmación. La falta de un no rotundo abre la puerta a la esperanza y alimenta aún más las especulaciones. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos están emocionadísimos, celebrando la posibilidad de que su pareja ideal se reencuentre. Otros, más escépticos, creen que es solo una estrategia mediática para avivar el interés en sus carreras, o que las heridas del pasado son demasiado profundas. Y hay quienes simplemente desean lo mejor para ambos, sea juntos o separados, siempre y cuando encuentren la felicidad. Esta división de opiniones es natural y saludable, ya que cada uno tiene su propia perspectiva y sus propias expectativas sobre las figuras públicas que admiran. Lo que es innegable es el impacto que esta posible reconciliación tendría en sus carreras. Ambos son figuras muy influyentes y queridas. Si logran superar sus diferencias y retomar su relación, la atención mediática se centraría en ellos de una manera exponencial. Podríamos verlos juntos en nuevos proyectos, en campañas publicitarias, y su influencia en las redes sociales se multiplicaría. Sería un fenómeno mediático sin precedentes, reviviendo la magia de Erkencikus, pero ahora en sus vidas reales. Por otro lado, si esta última oportunidad, que Can está rogando, no llega a buen puerto, también sería una historia interesante de seguir. Demet, siendo una mujer fuerte e independiente, podría decidir que ya es momento de mirar hacia adelante y Can, a pesar de sus intentos, tendría que aceptar su decisión. Pero incluso en ese escenario, la narrativa de Can intentando reconquistar a Demet, con todo lo que implica esa lucha emocional y personal, sería un tema de conversación para mucho tiempo.
Demostraría la fuerza y la determinación de ambos, cada uno en su camino. Lo fascinante de todo esto es la dualidad de sus vidas. Vemos a Can Yaman, el ídolo internacional, el galán que conquista corazones en todo el mundo, reduciéndose a un hombre que ruega por una segunda oportunidad en el amor. Y vemos a Demet Özdemir, la talentosa actriz, la mujer que ha construido una carrera sólida, frente a la decisión de si reabrir la puerta a un pasado que quizás le trajo felicidad pero también dolor. Es un drama humano y público que nos cautiva. En el fondo, esta historia resuena con todos nosotros porque toca fibras universales, el arrepentimiento, la esperanza, la posibilidad de segundas oportunidades y la complejidad de las relaciones humanas. Nos hace pensar en nuestras propias vidas, en los amores que quizás dejamos ir, en las oportunidades que quizás no supimos aprovechar. Es un recordatorio de que incluso para las estrellas, el amor y las relaciones son un camino lleno de desafíos y aprendizajes. Así que, mis queridos amigos, mientras seguimos esperando confirmaciones o desmentidos oficiales, nos queda disfrutar del misterio, de la intriga y de las historias que se tejen alrededor de estas dos estrellas. La posibilidad de que Can Yaman haya logrado convencer a Demet Özdemir de darle una última oportunidad es, sin duda, uno de los temas más apasionantes del momento en el mundo del entretenimiento turco y más allá. La expectación es palpable y cada pista se analiza con lupa. Para concluir, hemos recorrido los rumores, las especulaciones y las emociones que rodean la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto cómo los gestos sutiles, las declaraciones en entrevistas y la atención mediática han alimentado la esperanza de muchos de que esta pareja icónica pueda darse una segunda oportunidad. Si bien nada está confirmado, la historia de un galán internacional rogando por amor y una talentosa actriz sopesando su futuro es, sin duda, cautivadora. Nos recuerda que a pesar de la fama y el éxito, las emociones humanas básicas como el amor, el arrepentimiento y la esperanza siguen siendo el motor de muchas de nuestras decisiones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de intriga y romance. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar este tema. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman tiene una oportunidad real? ¿Debería Demet Özdemir darle esa última oportunidad? ¿Son solo rumores o hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos amantes del drama y la buena televisión, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.